Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las odiseas más fascinantes de la historia humana, nuestra batalla contra enemigos que ni siquiera podíamos ver, y cómo, con ingenio y valentía, creamos un escudo para protegernos. Esta es la increíble historia de las vacunas. A ver, tratemos de imaginar un mundo sin defensas. Un mundo donde enfermedades como la viruela o la peste eran básicamente sentencias de muerte que podían barrer con pueblos enteros. El miedo era una constante. Y la medicina, pues muchas veces no podía hacer nada. Estábamos completamente a merced de estos invasores microscópicos. Bien, para poder entender la solución, primero tenemos que dimensionar el problema. Vamos a ver el impacto brutal que estos enemigos invisibles tuvieron a lo largo de nuestra historia. Muchísimo antes de que existieran los laboratorios ya había una especie de intuición. En algunas partes de Asia y África se practicaba algo llamado variolización. La idea, aunque un poco rústica, era exponer a propósito a una persona sana a material de un enfermo de viruela. El objetivo, provocar una versión suave de la enfermedad para quedar inmune. El problema, claro, es que era una apuesta de vida o muerte. A algunos les funcionaba, pero otros se enfermaban gravemente y morían. Un verdadero cara o cruz. Pero como suele suceder, de la simple y atenta observación de la naturaleza estaba a punto de nacer una verdadera revolución. Estábamos por pasar de esa apuesta tan peligrosa a un avance científico que literalmente iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Y aquí es donde la historia da un giro gracias a Edward Jenner, un médico rural inglés. Él se dio cuenta de algo que todos habían pasado por alto. Las mujeres que ordeñaban vacas a menudo se contagiaban de la viruela bovina, que era súper leve para los humanos, pero, y aquí está la clave, parecían ser completamente inmunes a la viruela humana, la que era mortal. Vi una conexión que nadie más había notado. Ahora, miren esto porque la diferencia es fundamental. La variolización usaba el mismo virus letal que se quería prevenir. ¡Una locura! El método de Jenner, en cambio, usaba un virus distinto pero emparentado, el de las vacas, que era lo suficientemente parecido como para que el cuerpo aprendiera a defenderse, pero no lo bastante fuerte como para matarlo. O sea, fue un salto conceptual gigantesco. Y por supuesto, llegó la hora de la verdad. Jenner tomó pus de una llaga de viruela bovina y se la inoculó a un niño de 8 años, James Phipps. Unos meses después, y esto es increíble, lo expuso a propósito a la viruela humana. El resultado, James no se enfermó. ¡Nada! La ciencia acaba de forjar el primer escudo. Y este avance brillante, además, nos regaló una palabra nueva. De la palabra en latín para vaca, que es vaca, nació el término vacuna, un recordatorio para siempre de que esta revolución médica no empezó en un laboratorio sofisticado, sino en una granja, con una simple y genial observación. El descubrimiento de Jenner fue un antes y un después, pero dependía un poco de la suerte. El siguiente gran paso era llevar todo este proceso al laboratorio. Poder diseñar estos escudos protectores de manera controlada y sistemática. Y aquí es donde entra otra leyenda, Louis Pasteur. Él fue quien demostró que no hacía falta encontrar un virus primo más débil en la naturaleza. No, podíamos tomar al mismísimo patógeno, al enemigo real, y debilitarlo en el laboratorio, atenuarlo, como él decía. Así ya no causaba la enfermedad grave, pero seguía sirviendo para entrenar a nuestro sistema inmunitario. Entonces Pasteur no solo tuvo una idea brillante, sino que creó una metodología, una receta por así decirlo. Y es este proceso que ven aquí. Primero, aislar al culpable. Segundo, debilitarlo. Y tercero, usarlo para entrenar al cuerpo. Este método fue el que abrió las puertas para crear vacunas contra algunas de las peores enfermedades, como el cólera y, la más famosa de todas, la rabia. Ahora viajemos al siglo XX. Aquí nos encontramos con un nuevo enemigo aterrador, la polio, una enfermedad que acechaba sobre todo en verano y causaba parálisis. En los casos más graves, los niños terminaban confinados en unas máquinas enormes llamadas pulmones de acero, solo para poder seguir respirando. El miedo en esa época era algo palpable. La respuesta de la ciencia fue un ataque por dos frentes. Por un lado, Jonas Salk creó una vacuna inyectable usando el virus muerto, o sea, inactivado. Y poco después, Albert Sabin desarrolló una vacuna oral, mucho más fácil de dar, con un virus debilitado o atenuado. La combinación de estos dos enfoques, sumada a una cooperación mundial sin precedentes, logró llevar a la polio al borde de la extinción. Y eso nos trae a la era moderna, a un cambio de paradigma tan profundo como el que logró Jenner en su día. Porque ya no se trata solo de presentarle el enemigo al cuerpo. Ahora, le damos las instrucciones para que el cuerpo construya su propio simulador de entrenamiento. Esto lo explica muy bien. Piénsenlo así.
Las vacunas tradicionales nos dan una foto policial del invasor, ya sea el invasor debilitado o muerto. Las vacunas de ARN mensajero o ARNM hacen algo totalmente distinto. Le dan a nuestras células los planos, las instrucciones, para que ellas mismas fabriquen una parte inofensiva del virus. Entonces nuestro sistema inmune ve esa pieza, dice esto es extraño, aprende a destruirla y así queda preparado para cuando llegue el verdadero invasor. Y la consecuencia más increíble de esta nueva tecnología, la velocidad. El desarrollo de una vacuna, que antes podía tardar años, incluso décadas, se logró en meses. ¿Por qué tan rápido? Porque en lugar de tener que cultivar y debilitar un virus, que es un proceso biológico lento y complejo, los científicos ahora pueden simplemente diseñar las instrucciones de ARN en una computadora y producirlas en un laboratorio. Es un salto brutal y es una hazaña construida sobre el trabajo de décadas y décadas de investigación. Esta línea de tiempo lo resume todo. Es impresionante, desde la simple observación de Jenner con las vacas hasta la ingeniería genética de hoy. Cada paso se apoya en el anterior, formando una cadena de conocimiento que ha salvado millones y millones de vidas. La viruela, erradicada. La polio, casi vencida. El sarampión, totalmente prevenible. Pero para terminar, es fundamental entender algo. Esta historia no es solo sobre ciencia, tubos de ensayos y microscopios. Es sobre nosotros, sobre la comunidad, sobre cómo nos protegemos los unos a los otros. Y este es quizás el punto más importante de todos. Una vacuna no solo te protege a ti, crea un escudo comunitario, lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que protege a los más vulnerables, los bebés, los ancianos, las personas con sistemas inmunes débiles. Es en esencia un acto de pura solidaridad. Al final, toda esta odisea es la historia de un hilo invisible. Un hilo de ingenio, curiosidad y valentía que conecta a un médico rural en la Inglaterra del siglo XVIII, con un químico en París y con miles de científicos en laboratorios de todo el mundo hoy en día. Todos ellos tejiendo escudos para un futuro con menos miedo. Y esta historia, por supuesto, está lejos de terminar. Constantemente enfrentamos nuevos desafíos y desarrollamos nuevas herramientas para superarlos. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Mirando hacia el futuro, ¿cuál será el próximo gran escudo invisible que, como humanidad, forjaremos juntos? Gracias por habernos acompañado en este recorrido.